Ahí está. Ahí está. Entonces nuestro ejemplo era sobre rescates de perritos todos los años, todos los meses, y yo proponía lo siguiente. Obtener totales y promedios por año, mínimos y máximos mensuales por año, porcentaje de crecimiento año a año, ¿sí? Cantidad total en todos los años. Bueno, vamos a ir haciendo uno por uno, ¿sí? Voy a insertar una columna por acá para decir, bueno, totales y promedio por año. O sea, estamos hablando de 2020, vamos a poner 2000, perdón, total. Y vamos a insertar otra más que diga promedio. Simplemente lo que hacemos es, bueno, invocar a la función promedio, ¿sí? Tabulamos y seleccionamos. No se queden hasta acá, ¿eh? Porque uno diría, bueno, pero este año solamente hasta acá. No, sigan, porque de última la función promedio, y acá hay una cuestión muy interesante que tiene la función promedio, ahí me da 7,33. Lo que tiene la función promedio es que no evalúa los espacios. Hay veces en que está bien que no evalúe los espacios y hay veces en que no. Cuando no, hay que poner ceros, ¿sí? Fíjense cómo ahí el cero sí le baja el promedio, porque ahora tiene otro valor adicional sobre el cual dividir. Entonces, si ustedes ponen cero, están tomando promedio, lo cual no es correcto en este caso, porque en este caso, seguramente enero, febrero y marzo, ni siquiera empezamos, recién empezamos en abril, entonces está bien que tome el promedio de acá para allá. En promedio rescatamos 7 aproximadamente, porque no hay un 0,33 en los perritos. Más o menos aproximadamente 7 perritos por mes rescatamos en el 2000. Y el total sería suma y lo mismo. En este caso sí, no importa si es ceros o espacio, porque de cualquier manera son ceros. Entonces rescatamos 66 en el año 2000. Seleccionamos ambas, arrastramos hacia abajo, la referencia se va a arrastrar también hacia abajo y ¡pum! Ya tenemos todos los, vamos a ponerle estilo millares, ahí, vamos a hacerle que redondee y ya está. Vamos a, este no hay problema, omitir error y ya está. Entonces tenemos, si fuimos creciendo en la cantidad de perritos promedio que hacemos mensualmente, ¿sí? Y la cantidad total si fue creciendo o no. ¿Sí? Así que está bien. Vamos a copiarle el formato a esto. Copio formato. Y ya está. Ah, ahí quedó sin esto. Bien. Entonces ahí eso es lo primero. Totales y promedios por año. Mínimos y máximos mensuales por año. ¿Sí? Acá tienen varias interpretaciones en realidad. Cuando yo quise poner mensuales es de este lado. O sea, mínimos y máximos ya mensuales. O sea, ¿cuál fue la mínima cantidad de perritos que rescatamos en los eneros, digamos, de todos los años? A eso me refería con la pregunta. ¿Sí? Pero es igual, si lo hicieron de la misma manera que esto, no hay problema. Yo uso min, la función min, tomo todos estos valores, hasta de arriba, no importa que sea este, vamos a aceptar. El mínimo fue 5. Fíjense que, aunque acá había un nada, no lo tomó. Si yo le pongo 0, ahí sí va a ser el mínimo 0, lo cual está mal. ¿Sí? Entonces tiene que dejar en espacio. Y el máximo, lo mismo, max, ¿sí? Max de todo esto, enter. Aguárdenme que voy a hacer ingresar gente. Admitir todo, bien. Bueno, y ahí entonces, desde acá, arrastro fórmula para que la referencia me vaya arrastrando. ¿Sí? Y ahí está. Lo mínimo que rescatamos, en general, son 5, 6, 7, máximo 17, 15, 19, 20. Entonces ahí obtenemos los mínimos y máximos mensuales. Porcentaje de crecimiento año a año. Voy a insertar. Vamos a poner acá crecimiento. Un crecimiento, porcentaje de crecimiento. Recuerden que un crecimiento se hace con una resta. ¿Sí? Voy a poner entre paréntesis para que ya quede. Esto menos esto. ¿Sí? Eso es un crecimiento en valor absoluto. O sea, en 2001 rescatamos 29 perritos más.
Pero en porcentaje sería dividir 29 por el 66, por el primero. Entonces ahí dividimos por 66, y ahí me obtiene un número. No hace falta que lo multipliquen, por favor no multipliquen, sino simplemente pónganle estilo porcentaje y ya está. Arrastramos, todas las referencias se arrastran, y ahí ya tenemos los porcentajes de crecimiento mensuales, anuales, perdón, sus anuales. Bien, cantidad de meses que venimos, venimos trabajando, ¿sí? La cantidad de meses es algo que les puse para que utilicemos la función. Acá vamos a poner cantidad de meses. Cantidad de meses que venimos trabajando en total. Perdón. Sería cantidad total de meses, eso es un solo valor. Así que vamos a poner, a ver si me deja. No. Vamos a poner por acá. Cantidad de meses. Acá hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Yo puedo hacer un contar, que lo que hace el contar es cuenta números, y seleccionar todos estos valores, ¿sí? Y ya está. El problema sería que la base de datos creciera. Acá tenemos 245 meses. El problema sería que la base de datos siga creciendo, pero no importa. En este caso ya solamente con contar eso ya está. No hay mucho más. Recuerden que la función contar cuenta las celdas que tengan números. Contar A también podría haber servido. Y en este caso porque el resto está vacío. Así que no hay problema. Bueno, y después genera una tabla con lo que hemos gastado mientras teníamos perritos en tránsito, sabiendo que en promedio los tenemos 10 días, y el costo de alimento por día, fue lo que dice la tabla comida, ¿sí? Acá en realidad, esto es, en el año 2000 el costo por comida era $3.50, habría que ver cuántos perritos rescatamos ese mes, ¿sí? Y acá entonces el total de comida. Acá simplemente lo que hacemos es hacer igual y vemos cuántos perritos tuvimos en el 2000. Seleccionamos esta celda que dice total, ¿sí? Le hacemos una referencia simplemente. Y después, como vamos a ir arrastrando, como están en orden, entonces hacemos función de arrastre y ya está. Y ahora, para el total de comida, lo único que hacemos es lo siguiente. Rescatamos 66 perritos. Los tuvimos 10 días aproximadamente, a cada uno por 10, por el costo diario de comida, ¿sí? Y ahí tenemos cuánto gastamos, de nuevo tic tic, y automáticamente tenemos el costo total de comida. Acá hacemos una suma, si queremos, para saber cuánto estuvimos usando en total. No sirve de nada, no sirve de mucho esto, porque en realidad, vamos a poner en bordes, porque en realidad los pesos del 2000 no son lo mismo que los pesos del 2020, pero no importa, era una tarea medio ficticia, medio para un poco entrenar nuestras habilidades en Excel. Sí, eso como para que tengan en cuenta que se tenía que hacer en la tarea que mandé, un poquito para sacar un poco de fórmulas, referencias, ¿sí? Nada, eso un poquito. Para las referencias en realidad hubiese estado mejor poner días promedio, poner acá los 10, y entonces ir haciendo referencia a esa celda en vez de a 10, ¿sí? Pero igual, en este caso era un caso muy sencillo. Bueno, vamos al caso de la clase de hoy, ¿sí? Y muy atentos con esta clase de hoy. Acá tengo abierto el cronograma, ¿sí? Hoy pareciera que es una clase sencilla, pero no es tan así, porque está muy cargada de lógicas, y hay que tener muchas lógicas. Vamos a preguntarnos qué es una lógica en Excel, ¿sí? Yo creo que alcancé a comentar que en Excel existe un tipo de valor que no es muy utilizado, que es el valor booleano o lógico, que son las palabras verdadero y las palabras falso, ¿sí? Son dos palabras que son algo o es verdadero o es falso. No admite un gris, ¿sí? Si me dicen, las horas que toma un curso de Excel, ¿es la misma o no es la misma?
¿cómo se dice? Que un curso de Access. ¿Sí? O es más largo o no es más largo. O un curso de Excel, o tiene más de 3 horas, o no tiene más de 3 horas. ¿Sí? No hay otra. Ustedes me dirán, pero si dura exactamente 3 horas, y bueno, entonces no es mayor a 3 horas. Para que sea mayor a 3 horas, tiene que ser mayor a 3 horas. 3 horas ya no es. Entonces, cuando planteamos esas lógicas en Excel, algo nos puede dar verdadero o falso. Nada más. ¿Sí? Nada más. Entonces, sobre eso es que vamos a trabajar el día de hoy. Sobre las lógicas. Si algo resulta verdadero o si algo resulta falso. Entonces empecemos con la madre de todas las lógicas, que es la función si. ¿Sí? Vamos a aprender la función si. Este lo voy a sacar. Lo guardo, voy a poner guardar como, ejercicio, resuelto. Resuelto para subirles al Drive. ¿Sí? Bueno, la función si. Por ejemplo, vamos a empezar a entrenar. Vamos a poner una idea, una por acá. Y vamos a decirle lo siguiente. Yo tengo una base de datos. Esto que ustedes ven acá es una base de datos. Me pareció muy interesante aplicar las lógicas ya directamente en una base de datos, donde se ve muy claramente el valor de las funciones condicionales. Una base de datos no es nada más que una recopilación de información de una manera estructurada de esta manera, donde tenemos encabezados y empezamos, cada fila pasa a ser un dato. Por ejemplo, acá tenemos un dato ficticio, obviamente, de viajes, ¿sí? Supongamos que somos una agencia de viajes, administramos colectivos, y por ejemplo, el 9 del 8 lanzamos un viaje de San Luis a Santiago de Chile. ¿Sí? Salió a las 10:53, llegó a las 14:51, iban 23 personas y el chofer titular era un tal Solá. ¿Sí? Y así tenemos una recopilación de todos los viajes que hicimos entre Santiago, Mendoza, Valparaíso y San Luis. ¿Sí? O sea, esos caminitos entre uno, otro y uno. Bueno, eso es una base de datos. ¿Sí? Tenemos las fechas, país de ciudad de ciudad de origen, ciudad de destino, hora de salida, hora de llegada, cantidad de personas y titular. Bueno, acá vamos a empezar con un primer problema que nos vamos a plantear. Primer problema, quiero saber acá, ¿sí? Si supongamos que por cuestiones legales tenemos que pagar una multa, vamos a hacer una multa, si llevamos más de 60 personas. ¿Sí? Entonces ponemos más de 60 personas. ¿Sí? ¿Qué pasa? A mí me gustaría en esta celda ver si la cantidad de personas son más de 60 o no. Y acaba de nuevo. O son más de 60 personas o no son más de 60 personas. De 1 a 60 es falso, de 61 para arriba es verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a plantearnos, ahí tenemos entonces la estructura de la función si tiene 3 partes. Primero, la prueba lógica. La prueba lógica simplemente es decirle si 23 es mayor a 60. Perdón, es mayor a 60. ¿Sí? ¿Esto qué va a arrojar? Falso. Pero si yo voy para acá, me aparece verdadero. O sea, esto sería una forma de hacer esta situación, en la cual queremos que aparezca la palabra falso o verdadero. Pero muchas veces no está lindo hacer un reporte en el que diga verdadero o falso, sino que está lindo que diga paga impuesto o no paga impuesto, multa o impuesto. O incluso sería mejor que acá ya me dijera cuánto tengo que pagar. ¿Sí? Vamos a hacer 2 ejemplos. Un ejemplo con un impuesto fijo, que diga, si te pasás de 60 pasajeros, pagás 200 pesos de multa. ¿Sí? Un segundo ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más complicado, que es, si tenés más de 60 personas, pagás 200 pesos por cada pasajero adicional. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, tenemos que hacer la prueba lógica, es esa que, perdón, vamos de nuevo. La prueba lógica ya la tenemos. Esta es la prueba lógica que hay que hacer. Pero
Hay que comparar si este valor es mayor a 60, esa es nuestra prueba lógica. ¿Sí? Ahora, lo segundo es convertir este falso en lo que queremos lograr, que es que me calcule 200 pesos o 0 pesos en caso de que no sea verdad. Entonces ahí es cuando invocamos la función sí. La función sí no es nada más y nada menos que un conversor. Convierte una prueba lógica en un valor que yo quiera. Entonces yo le digo, bueno, sí, acá empieza la prueba lógica. Si F2 es mayor a 60, ahí está la prueba lógica, punto y coma, el punto y coma en una fórmula, en una función, implica que ya terminé mi primer argumento. El primer argumento era la prueba lógica, ya la terminé, ya está. Voy a la siguiente. ¿Qué quiero que me aparezca en esta celda en caso de que esa prueba lógica sea verdadera? Yo quiero que me aparezca un 200. ¿Sí? 200 pesos. Léanla acá si quieren para que sea más fácil. Caso contrario, punto y coma, valor si falso, que quiero que me aparezca en esta celda en caso de que la prueba lógica sea falsa, quiero que me aparezca un 0. Y cierro paréntesis. Ya está. Esa es la función sí. La función sí me pide 3 argumentos. Haceme una prueba lógica que sea evaluada como verdadera o falsa. Decime qué querés que te devuelva en caso de que la función sea verdadera. O qué querés que te devuelva en caso de que sea falsa. Acá vemos claramente, no sé si a ustedes les comentaba porque me pierdo un poquito en la, a ver si puedo anotar acá. Esto es más fácil. Yo les creo haberles dicho que una función es una maquinita que recibe inputs y te devuelve un output. En este caso, la función sí recibe una prueba lógica, que yo le diga, recibe un valor sí verdadero, en caso yo le digo qué quiero que diga el verdadero, y una prueba sí falso, y con estas 3 trabaja y me devuelve un resultado, que en este caso el resultado fue 0. ¿Por qué? Porque evaluó la prueba lógica como falsa, entonces yo le dije que en caso falso, ¿sí?, que arroje un 0. Entonces esa es la máquina que es la función. ¿Sí? Es una máquina que nos va devolviendo algo. Yo ahora, así como teníamos referencias relativas, yo arrastro esto hacia abajo, arrastro, ustedes me dirán, ¿para qué arrastras así si puedes hacer un clic, clic? Y ya está. Y miren, cuando detectó Excel que la prueba lógica dio más de 60, me dio un 200 pesos. Perfecto. ¿Se entendió eso? La función sí a veces es un poquito difícil de digerir, pero básicamente es, recibo una prueba lógica, le determino qué quiero que pase en caso de que sea verdadera, le determino qué quiero que pase en caso de que sea falsa. En este caso mi prueba lógica incluyó números. Al incluir números, los números pueden ser, las pruebas lógicas de números pueden ser mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, igual o distinto. Ahora vamos a ver si algún ejemplo me permite hacer el distinto. Bien, vamos al segundo ejemplo. ¿Qué pasa si yo no quiero que me diga 200 en caso afirmativo, sino que quiero que me multiplique 200 por el exceso, o sea, por la cantidad de personas por encima de 60? ¿Sí? Entonces ahí lo que hago es simplemente anido, es decir, en el valor sí verdadero, cuando esto sea verdadero, le digo, bueno, a 200 multiplica por la diferencia, abro y cierro paréntesis por las dudas, por la diferencia entre cantidad de personas menos 60. Le doy Enter y, uy, pum pum, y ahí está. Y ahí está. Miren lo que hizo, qué hermosura. En este caso que detectó que no hay más de 60, listo, no hace todo esto, directamente dice 0. En este caso, en cambio, dijo, ¿sos más de 60? Sí. Entonces multiplicame 200 por esos 14 que tenés por encima de 60. ¿Sí? Entonces por eso calculó 2800. Acá solo se excedió uno, así que 200.
Acá se excedió 5, así que 1000. ¿Sí? ¿Vieron qué bueno cómo anidé una fórmula dentro de la función sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. Quiero, por favor, que no se queden con alguna duda en la cabeza, porque esto se complica un poquito más. ¿Sí? Ahora igual vamos a relajarnos un poquito de la función sí, vamos a aprender otras funciones, porque en verdad lo que nos interesa hoy es aprender funciones condicionales, pero también vamos a ver algunas funciones de fecha, funciones de texto, o sea, vamos a hacer un pequeño menjunje, le diremos, de funciones. Por ejemplo acá, día de la semana. ¿Sí? Yo lo que quiero saber, por X motivo, quiero saber qué día de la semana fue. Para sacar estadística quizás de cuántos viajan los lunes, cuántos viajan los martes, los miércoles, los viernes y demás. Entonces ahí hay una función de texto que se llama función texto, justamente, que lo que hace es convertir un valor a un formato determinado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero convertir esta fecha, ¿sí? El primer argumento es decir, ¿qué querés convertir? ¿Sí? ¿Qué querés convertir? Y lo segundo es, ¿a qué formato? En este caso hay que conocer el formato nada más. No hay una... Hay que buscar en Google o lo que sea, de que para determinar el número de la semana, el día de la semana, se ponen las letras A. ¿Sí? Le damos Enter y fíjense cómo aparece la palabra martes. Clic, clic, y ahí aparecen todas las demás. Excelente. ¿Sí? Acá yo les voy a mostrar un abanico de posibilidades. Ustedes después, repito, si quieren anotarlas, igual la grabación va a quedar. O sea, ahí van a tener una serie de herramientas, de funciones de Excel, y ustedes a medida que la vayan teniendo van a ver cómo se utiliza. Ahora, yo puedo estar interesado, miren lo que les voy a decir, yo puedo estar interesado en decir, quiero que me diga, no quiero que me diga el día de la semana, sino que quiero que me diga si fue fin de semana o si no fue fin de semana. ¿Sí? Ahí hay una opción muy interesante, que es usar la función, vamos a poner día de la semana, versión 2, ¿sí? Que en vez de transformarlo en letra, puedo transformarlo en número. Hay una función llamada dia_sem, ¿sí? Que dice, devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana. Interesante. Vamos a probarla. Necesita solamente dos argumentos. Primero que le diga qué fecha querés convertir. Yo quiero esta, ¿sí? A lo que está en A2. Y después, punto y coma, hay un argumento opcional que es cómo querés que te lo traduzca. Que 1 sea domingo y 7 sábado, que 1 sea lunes y 7 domingo, y así tenemos otra opción. Yo siempre elijo la número 2, ¿sí? El número 2, que es del lunes es el 1, martes 2, miércoles 3 y demás. ¿Sí? Y entonces, como es martes, entonces me da el número 2. ¿Para qué yo hago esto? Acá viene la magia de anidar funciones al sí. Yo lo que quiero saber, en vez de el día de la semana, quiero saber si esto fue fin de semana o no. Entonces, que me aparezca la palabra sí, si es un fin de semana, o la palabra no, si no fue fin de semana. Para eso voy a usar el resultado de dia_sem. ¿Sí? Vamos a ver cómo hacer. Borro todo para empezar. Utilizo función sí. Sí. La prueba lógica, ¿cuál es? Si dia_sem de A2, punto y coma, opción 2, si eso me da un número mayor o igual a 6, porque 6 es sábado y 7 es domingo, entonces, si es mayor a 6, mayor o igual a 6, puedo usar mayor o igual o puedo usar mayor a 5. Cualquiera de las dos es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Si es mayor o igual a 6, punto y coma, entonces escribo sí. Caso contrario, no. Acá viene importante
una importante razón por la que la palabra, si yo quiero que me devuelva el texto sí, tengo que ponerlo entre comillas, porque si yo lo pongo entre comillas y directamente pongo sí, Excel entiende que quiero anidar otro sí adentro, lo cual está mal. Yo simplemente quiero que me dé la palabra sí en caso de que la prueba lógica sea verdadera. Entonces fíjense cómo va. Enter. Vamos a darle tic tic. Y fíjense como cuando fue sábado y domingo me determinó sí, entre semana no, sábado sí, viernes no, martes no, sábado sí. ¿Sí? Ven cómo está funcionando de manera perfecta. Es decir, ustedes pueden ir combinando la función sí con otras funciones para que el resultado sea realmente explosivo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Bueno, eso simplemente estamos aprendiendo fórmulas y funciones que se pueden anidar una a otra, ¿sí? De manera muy interesante. ¿Hasta acá dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran comentar? Si no, continúo. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer algo más interesante. Que es, vamos a ver, esto no se hace así, hay una forma mucho más sencilla de hacer, pero para empezar a introducirnos a las funciones lógicas, para seguir viendo las funciones lógicas, me parece un ejemplo súper interesante. Yo ahora lo que quiero hacer es, quiero determinar cuál es el país de destino. ¿Por qué? Porque acá viajó a Santiago, entonces el país de destino es Chile. En cambio Mendoza es Argentina. Valparaíso, Santiago, Chile. Entonces yo quiero que en cada uno me diga si fue Chile o si fue Argentina. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Pero acá yo me encuentro con un problema. Miren lo que tendría que hacer en caso de que no conozca otras herramientas. Tendría que decirle lo siguiente. Sí, si el destino es igual a Santiago, entonces, ¿qué pasa? El resultado tendría que ser Chile, ¿no? O sea, estamos seguros de que si el destino es Santiago, acá me tiene que decir Chile. Punto y coma. Pero acá queda una alternativa que es que sea Valparaíso. Entonces, de nuevo le tengo que preguntar, bueno, en caso de que ahí no diga la palabra Santiago, le tengo que volver a preguntar, si el destino dice Valparaíso, punto y coma, también quiero que me devuelva Chile. Caso contrario de que no sea ni Santiago ni sea Chile, ahí sí pongo recién a Argentina. Cierro un sí, cierro otro sí. ¿Sí? Y ahí me devuelve en cada uno, simplemente usé una lógica dentro de una lógica. Anidé dos sí. Y esto es válido, o sea, da bien la función lógica, pero no es, digamos, no es lo correcto desde un punto de vista de eficiencia. ¿Sí? No es, ¿por qué? Porque generalmente se anidan dos sí cuando hay tres posibilidades. ¿Sí? Cuando solamente hay dos posibilidades, o que sea Argentina o que sea Chile, no hace falta hacer sí tal cosa, sí otra cosa. En general, podemos hacer la pregunta de una manera distinta. Podemos hacer la pregunta de una manera distinta. Y acá es cuando invocamos, voy a sacar esto, a las funciones o y a la función y. ¿Sí? O y la y. ¿Qué van a hacer estas funciones? Nos van a permitir evaluar simultáneamente más de una condición. Y ustedes imagínense, si yo utilizo la conjunción o, con que una sea verdadera, ¿sí? O sea, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá para que se entienda. Conjunciones. ¿Sí? Supongamos que yo tengo algo verdadero y algo falso. ¿Sí? Para O, para I. Si yo tengo una primera prueba lógica verdadera y otra falsa, para O esto resulta verdadero. Para I, en cambio, resulta falso. ¿Por qué? Imagínense cualquier caso que quieran hacer. Para ingresar a la fiesta del sábado, tenés que
ser mayor de edad y tener, qué sé yo, y tener documento, y tener auto. Vamos a ser bien elitistas. Tenés que, si yo la fiesta, tenés que ser mayor de edad y tener auto. ¿Sí? Vamos a poner tener auto mayor de 18 años. ¿Sí? Vamos a suponer así. Si no tenemos esto, no sabemos cuál de las dos usar. ¿Sí? ¿Puedo ingresar a la fiesta, sí o no? No, no puedo ingresar. ¿Por qué? Porque tienen que cumplirse ambas condiciones. Entonces, ahí es cuando, en este caso yo utilizaría la palabra, la función y, que en este caso no podés entrar. Si tenés auto, pero no sos mayor de edad, no podés entrar. Vamos a suponer que no tenés auto, pero sí sos mayor de 18 años. Para la O sería verdadero, porque con una sola, verdadero, con una sola ya es suficiente, pero en este caso, ¿qué tengo que aplicar? Y, no puedes entrar. Falso y falso, 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 verdadero, verdadero, vamos a copiar, porque si no, es verdadero, y acá es verdadero. O sea, para que la función y me retorne valor verdadero, todas las condiciones tienen que ser verdaderas. ¿Sí? Y para que O me determine algo falso, todas tienen que ser falsas. Vamos a un ejemplo con la función O. Con la función O. ¿Cuál sería un ejemplo con la función O? ¿Sí? Estoy pensando promocionar. Promocionar sería la función I. Tener promedio, o sea, haber sacado en los parciales más de 6, por ejemplo, o más de 8, vamos a suponer, y tener asistencia 80%, vamos a suponer. ¿Sí? Ahí se utilizaría I. ¿Sí? Se me ocurre otro ejemplo en el cual se usaría I. Tenés que cumplir ambos para que recién puedas pasar la promoción. ¿Sí? Pero vamos a suponer una función O, a ver qué se me ocurre. Para ingresar a un curso de la facultad, ¿sí? O tenés que ser estudiante, ¿sí? O graduado, vamos a tener que ser estudiante o docente. ¿Sí? Con que seas estudiante y no docente, ya puedes entrar. Si no sos estudiante y sos docente, también puedes entrar. Si no sos ninguna, no. Y si sos ambos, si sos estudiante y docente, también puedes entrar. ¿Sí? Y después podemos, pero esto ya sería como más complejo. Voy a poner graduado hace menos de 5 años. 5 años. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos 3 condiciones y queremos decirle o sos estudiante o sos graduado y hace menos de 5 años? Ahí ya se complica, no quiero que se entienda, digamos, quiero que se entienda el concepto. En estos dos utilizaría una función y, por ejemplo, voy a poner falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? ¿Qué sucede? Miren este ejemplo. Para cursar el curso de Excel, tenés que ser o estudiante o graduado hace menos de 5 años. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Pasa. ¿Por qué? Porque estas dos simultáneamente no pasa. Pero con que sea estudiante ya está. No es estudiante, pero cumple ambas condiciones, así que pasa. No pasa por ser estudiante, y acá tampoco pasa porque tiene que cumplir ambas condiciones para que todo sea verdadero y poder cumplirse. Entonces ahí tampoco pasa. Y sí, porque ya con que sea estudiante ya está. Así que ahí uno puede ir imaginándose todas las lógicas que se pueden armar y el despelote pero bueno, vamos a bajarlo a tierra, bajarlo a tejer. Entonces yo dije que si o es Santiago o es Valparaíso, entonces que me devuelva a Chile. Puedo plantearlo así o al revés. Si o es San Luis o es Mendoza, es Argentina. ¿Sí? Como yo quiera. Pero a ver, ¿cómo se construye? Vamos a empezar. Primero voy a ver les voy a mostrar cómo se usa la función O y después la vamos a meter dentro del sí. Fíjense, igual, O. Fíjense que la función O simplemente le tenemos que poner muchas pruebas lógicas, las que querramos. Entonces,
esto igual a Santiago, punto y coma, y la segunda prueba lógica es que esto mismo sea igual a Valparaíso. Enter. Acá me dio verdadero. O es Santiago o es Valparaíso. Está bien. Pero acá, por ejemplo, no fue ni uno ni otro. Así que es falso. ¿Sí? Fíjense cómo es como una cuestión de usar dos pruebas lógicas, pero que al fin me retorne una sola cosa. Entonces, este O es el que vamos a usar dentro de la función sí, para que, si da verdadero, me retorne algo, y si me da falso, que me retorne otra cosa. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos todo ok? Bueno, vamos a empezar. Sí, acá es lo más complicado. La prueba lógica la voy a resumir en un no. Entonces empiezo con O, abro, y empiezo la primera prueba lógica. Esto es igual a Santiago, punto y coma. Esto es igual a Valparaíso. Cierro mi función no. O sea, todo eso me va a devolver verdadero o falso. Y ahora sigo con la función sí. Si todo esto me retorna verdadero, ¿qué quiero que pase? Que acá me diga Chile. Caso contrario, no han ido otros sí, porque si ya descarto que no sea una ciudad de Chile, por defecto es Argentina. ¿Sí? Argentina. Y ahí cierro. Y miren cómo ahí me dijo Chile. Y acá Argentina, Argentina. Epa. No le habré puesto la tilde. Ahí, fíjense. Esto es un error muy común. ¿Cómo puede ser que habiendo sido Valparaíso me retorne a Argentina? ¿Por qué? Porque acá está Valparaíso con tilde y en la prueba lógica lo puse sin tilde. Pongo la tilde y ahora sí, tic, tic, y ahora sí me devuelve Chile. ¿Sí? Es importante que cuando hacen esto, verifiquen 2 o 3 ejemplos a ver si les dio bien. ¿Sí? Eso es muy importante. Y mejor todavía es seleccionar los encabezados, ¿sí? Los encabezados, le dan a datos, filtro, ¿sí? Este se llama filtro, y ahora a ustedes les aparece una flechita arriba con el que pueden decir, bueno, a ver, Chile. Si todo está bien, en Chile solamente destino debería decir Santiago y Valparaíso. Perfecto. Si ustedes filtran por Argentina, solamente acá debería haber 2 posibilidades, o Mendoza o San Luis. ¿Sí? Son los filtros, es muy importante. Que al fin y al cabo los filtros se utilizan lógicas. Solamente te muestran aquellos que en esta columna dice Chile o dice Argentina. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún Tengo una algo? pregunta. Sí, decime. A nosotros en clase nos hacían pintar, por ejemplo, si decía Chile tenía que ser amarillo y si decía Argentina tenía que ser azul. Ok. Entonces vos en el país destino, cuando apretabas la flechita para abajo y seleccionabas Chile, solamente se tenía que pintar los azules. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace con una herramienta que se llama formato condicional. ¿Lo dieron así? ¿Formato condicional? ¿O no te Sí, creo que acordás? sí. ¿Sí? Bueno, Pero ahí también usaba la fórmula y la O. también, claro, sí, también se puede. A ver, Ah, acá para hacer, no sé si solamente les pidieron pintar la celda o tienen que pintar toda la fila. ¿Te no, acordás? la celda ¿Solo sola. la celda? Bien, perfecto, entonces es más fácil. Entonces yo acá lo que tengo que hacer para hacer lo que ella dice, ahí en Excel se utilizan muchas veces las lógicas. Este que yo le estoy explicando es una fórmula, una forma de usar las lógicas dentro de una función, y la función estrella, digamos, es la función sí, la función no, la función y. Pero hay otra herramienta llamada formato condicional, que la encuentran en la solapa inicio, acá que se llama formato condicional, que eh, lo que tienen 2 formas de hacer esto. ¿Sí? Si ya ustedes calcularon a través de la función sí el país de destino, entonces ahora simplemente es cuestión de a toda la columna K decirle formato condicional, reglas para resaltar celdas, si es igual a. Entonces yo le digo, bueno, si el contenido de estas celdas dice la palabra Chile, por ejemplo, entonces yo le voy a poner un formato personalizado porque no me gusta ninguno de estos. No me acuerdo qué color me dijo que me dijiste.
pero vamos a suponer que sea amarillo, ¿sí? O a ver qué dije, Chile, vamos a poner rojo. Chile rojo. Le damos aceptar, ¿sí? Y ahí se pinta todo lo que sea Chile rojo. Hasta ahí esa es una regla de formato condicional. Sería que el país sea Chile. La segunda, sigo seleccionando la columna K, porque ahí es donde quiero que se aplique el formato. Voy a formato condicional, resaltar celdas, igual a, y ahora ¿qué me falta? Decir si es igual a Argentina. ¿Sí? Personalizamos y le decimos que tenga fondo celeste. ¿Sí? Y ahí está. Chile en rojo y Argentina celeste. Ahora, vos me habías mencionado que también en el formato condicional podemos utilizar la función O y la función I. Sí, también se puede. Ese sería el caso en el que supongamos que esta columna no la tenemos, ¿sí? Porque no. Entonces tenemos que pintar, ¿sí? Pintamos esta, ¿sí? Si, vamos a suponer que yo le aplico formato condicional a esta celda. Le digo formato condicional, le voy a decir nueva regla. Y le voy a meter una fórmula. Entonces, ¿qué le voy a decir? La fórmula va a ser, si O C2 es igual a la palabra Santiago, lo mismo que estuvimos haciendo hoy. Santiago, punto y coma, o la celda C2 es igual a Valparaíso, y cierro. Fíjense que esto es lo mismo que hicimos hoy, ¿eh? La funcionó. Entonces, fíjense que acá en esta opción que dice utilicen una fórmula que determine las celdas, lo que me pregunta es, yo puedo poner acá cualquier fórmula que tenga como resultado un verdadero o un falso, que es lo que venimos haciendo. Y en caso de que resulte verdadero, vamos a ponerle rojo. Le damos a aceptar y a ver qué pasó ahí. Estas reglas. Si C2, ¿qué puse? Editar regla. Entonces, porque a veces se pone doble comilla y eso es lo que a veces traba la ejecución. Vamos a aceptar. Santiago. Si C2 es igual a Santiago y C2 es igual a Valparaíso. Vamos a poner así, a ver si C2. Bueno, esta es la forma de hacerlo. Lo que pasa es que no sé por qué no me está dando. No me está dando la posibilidad. Alguna comilla que me está agregando de más. A ver ahí. Ahí está. ¿Sí? Y entonces ahí copio el formato y se lo pego a todas las demás. ¿Sí? Se lo pego a todas las demás. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si o es Santiago, o sea, lo que hicimos fue de dos maneras. O incluyo la función O, ¿sí? Que interprete si es O Santiago o Valparaíso. La meto en el formato condicional, o la meto como función, ¿sí? Y el formato condicional es mucho más simple. Yo prefiero siempre esta opción, porque hacer una función sí es más sencilla que el formato condicional. Por lo menos para mí. No sé, eso lo determinará cada uno. Porque después aplicar el formato condicional que yo puse acá es muy sencillo. Pero bueno, son dos opciones que tenemos para hacer más o menos lo mismo. Pero está buena la pregunta de la compañera, que existen los formatos condicionales, que simplemente aplican un formato. En este caso yo elegí hacer un resaltado, pero puede ser cualquier otro tipo de formato. Que le ponga bordes cuando se cumple una condición, que ponga negrita cuando se cumple una condición, que cambie el color de la letra cuando se cumple una condición. Bueno, tiene muchas opciones. Pero eso está muy bueno para evaluar una prueba lógica. Ahora, vamos recapitulando. ¿Qué hicimos? Con cada fila de nuestra tabla, de nuestra base de datos, usamos la función sí para determinar el impuesto que tenemos que pagar, supongamos, por más pasajeros de 60. Calculamos el día de la semana, como para, bueno, ver que también existe la alternativa de la función texto. Anidamos la función día_sem dentro de la función sí para lograr si es fin de semana o no. Y acá usamos la función O para determinar el país de destino. ¿Sí?
Después acá hay otra anidación muy interesante que vamos a hacer. Es, supongamos que yo diga, si el horario en el que salió el colectivo es entre las 8 y las 12 del mediodía, el turno es turno mañana. ¿Sí? Queremos saber en qué horario viaja más la gente. Si es entre las 12 y las 18, pongamos, es el turno tarde. Y si es entre las 18, ¿sí? Después acá hay que determinar cuál incluye y cuál no incluye. Pero no importa. Entre las 18 y las 24, y las 00, digamos, ¿sí? Entonces es turno noche. ¿Sí? No recuerdo a ver qué horarios hay, pero calculo que desde las 8, en este caso hasta las 12 nomás. ¿Sí? Sale hasta las 12. ¿Sí? Pero no importa, vamos a poner con la hora de llegada. La hora de llegada aún más rica, digamos. Vamos a hacer con la hora de llegada. Vamos a poner de 8 a 10 de la mañana, vamos a poner temprano, vamos a hacer así, temprano, desde las 10 hasta las 12 es media mañana, ¿sí? Y entre las 12 y las 16, que no pasan de ahí, es tarde. ¿Sí? Vamos a hacer así un ejemplo muy tonto. Entonces lo que ahí tenemos que hacer es evaluar, ahora sí hay que evaluar tres condiciones. O sea, hay tres estados posibles. ¿Se acuerdan que hoy cuando habíamos puesto una anidación de sí, 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 no tenía sentido porque la podíamos hacer con no? Pero en este caso no la podemos hacer con la función no. Ahí ya, o con la función i. Acá tenemos que preguntarle, si estás acá vamos a ver cómo hacerlo, pero entre las 8 y las 10, tal cosa. Si estás entre las 10 y las 12, tal cosa. Si estás más de las 12, tal cosa. ¿Sí? En este caso yo les recomiendo empezar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque nuestra pregunta va a decir, lo que primero le vamos a preguntar es, preguntar, ¿sos mayor a 12? O sea, ¿sos mayor a las 12? Si la respuesta es sí, el turno es tarde. ¿Sí? Ahora, si esto es falso, le voy a preguntar, ¿sos la palabra, ¿sos mayor a 10? Y ahí ya media mañana. ¿Por qué media mañana? Porque yo ya descarté la posibilidad de que sea mayor a 12. Ahora descarto lo de mayor a 10. Y caso contrario, ya no le pregunto más. Si no sos mayor a 12 y no sos mayor a 10, evidentemente sos del turno temprano. ¿Sí? Pero ahora viene algo muy interesante. Miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a intentar manipular la hora de llegada y voy a hacer eso que dije. Igual, sí. Si la hora de llegada es mayor a 12, entonces dije que era tarde. Punto y coma. Caso de que no sea mayor a 12, le voy a preguntar si la hora de llegada es mayor a 10, punto y coma, vamos a poner media mañana. Y caso contrario, si no sos mayor a 12 y no sos mayor a 10, entonces evidentemente sos temprano. Cierro un sí y cierro el otro sí. Bueno, ahí me dijo que este supuestamente es temprano. Raro. Temprano. Todo me dijo temprano. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me dice temprano si estas son las 14, son las 10 y demás así? Recuerden siempre que las horas, miren lo que tienen adentro. Vamos a ponerle en formato número. Ajá. ¿Sí? Recuerden que las horas son números con coma que están formateados como hora, pero son números con coma. Entonces, claro, Excel comparó, ¿son menor a 12? No, menor a 10 tampoco. Entonces, claro, porque son números muy chicos. Eso tengan en cuenta. Voy a poner para atrás, para atrás, para atrás. Entonces, una idea que se me ocurre, es una de las formas que se puede hacer, es usar la función hora. La función hora, ¿sí?, transforma esto, miren lo que va a hacer.
¿sí? Lo transforma en un número. Esas están buenas, porque así como, ¿se acuerdan que la función día-sem me transforma una fecha en un número del 1 al 7 para traducirlo en número de semana? En día de semana, perdón. Bueno, la función hora me traduce un dato que está en formato hora, o que es un número que es una hora, me lo traduce a la hora específica que es. Entonces ahora sí, yo este número ya lo puedo comparar con 12 y con 10. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si la prueba lógica sería, si extraer la hora de esa celda es mayor a 12, entonces pongo tarde. Punto y coma. Vuelvo a preguntar ahora si es mayor a 10. Si hora de la celda E2 es mayor a 10, punto y coma, sería media mañana. Punto y coma. Y ya si no es mayor a 12 y si no es mayor a 10, entonces seguramente sos temprano. Y ahora fíjense cómo cambia. Le doy Enter. Ay, perdón, me faltó un paréntesis, ya me lo corrigió. Eran 2 paréntesis de cierre. Ahora sí, tiki tiki. Fíjense cómo este fue tarde. Fíjense algo muy interesante, que yo me equivoqué, que está muy bueno que me haya equivocado. ¿Por qué a las 10:41 me puso temprano? Porque yo le dije específicamente, si la hora de esto es mayor a 10. Cuando extrajo la hora de esto, le dio 10. ¿10 es mayor que 10? No. Entonces yo me confundí. Tuve que haber puesto mayor o igual. Mayor o igual, que se pone así. Más, mayor, igual. Le doy Enter. Ahí tiro así y ahora sí. Tarde, bien. Media mañana, tarde. ¿Sí? Las 12. Media mañana, tarde. Temprano porque es a las 9:50. ¿Sí? Así que ahora sí está perfecto. Está funcionando perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Esto de las lógicas es mucha práctica porque realmente hay que tener... hay que practicar, entrenar la mente. Excel no se aprende si no entrenas la mente, ¿sí? La cabeza, pensar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿De qué lógica le puedo poner? Si pasa esto, si pasa aquello. Y millones de veces les va a tirar errores. Millones. Fíjense que a mí, el primero, cuando antes de usar la función hora, lo hice a propósito para que se vea en caso. Pero lo segundo, lo que me olvidé del mayor igual, realmente me olvidé. Y les va a pasar. ¿Sí? Le va a pasar un error y no van a saber por qué le pasa mal. Bueno, así que eso también se puede cometer errores. Bien. ¿Qué más le iba a comentar? Bueno, después acá les hice una segunda versión de, bueno, ¿qué pasaría si este impuesto solamente te cobran si en realidad el país de destino fue Chile? Porque si es en Argentina no te cobran. O sea, si estás dentro de Argentina, ¿sí? O si fuiste desde Chile al mismo Chile, no te cobran. Si es de Argentina, fuiste a Chile, ¿sí? Ahí recién te cobran el impuesto. Vamos a suponer, estoy diciendo un ejemplo, no es que esto pase de verdad. Pero acá también, ¿qué tengo que usar ahora? Tengo que usar la función y, porque ahora para que te cobren la multa tiene que ser mayor a 60 y el país de destino tiene que ser Chile. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que el impuesto es de nuevo, de 200 pesos por encima de los 60 pasajeros que tomes. Bueno, entonces haríamos lo siguiente. Sí, prueba lógica. Empiezo con la función y, porque voy a comparar dos cosas. Si la cantidad de personas es mayor a 60 y, punto y coma, el país de destino es igual a Chile, ¿sí? Cierro paréntesis, punto y coma, en caso afirmativo, multiplico 200 por la diferencia entre entre la cantidad de personas menos 60. ¿Sí? Caso contrario, 0. Cierro paréntesis, doy enter y listo. Tiki tiki. Acá cobra 200 pesos porque
fue a Chile, a no sé qué ciudad habrá sido, a Santiago. En cambio esta, que eran 74 personas, en realidad fue a Mendoza, desde Santiago a Mendoza, entonces no me cobrarían, el impuesto sería 0. Ahora, les complico un poquito más. Les complico un poquito más. Vamos a suponer, para complicar, yo acá, por suerte tenía esta fórmula, y acá es una decisión suya, que está bien si la hacen así. O sea, fíjense que yo tengo acá, ya hice una función O, que me traduce Santiago o Valparaíso en la palabra Chile o Argentina. O sea, en la palabra Chile. Entonces yo, ya que está esa columna, la usé. Pero ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese tenido esta columna? Y me la tenía que ingeniar, en vez de así, tenía que poner acá una prueba lógica que me averigüe si es Chile. Bueno, simplemente hubiese tenido que poner esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, tendría que haberlo puesto en la función i. Y acá yo voy a copiarlo. ¿Sí? Si ustedes deciden hacer esto, está bien que copien. Entonces voy a ponerle la prueba lógica esta. Perdón, tendría que ponerle... sí, tendría que ponerle toda esta prueba lógica. Copiar, copio, y la pondrían acá. ¿Sí? Fíjense lo que... Vamos a darle enter a ver si me sale. Tendría que dar todo lo mismo. Dio todo lo mismo. ¿Sí? Porque fíjense acá lo que sería. Si se dan dos condiciones. Primero se tiene que dar que los pasajeros sean más de 60. Eso primero. Y lo segundo, se tiene que dar que o que el destino sea Valparaíso o que sea Santiago. ¿Sí? Si alguna de estas da verdadero, toda la función O da verdadero. Y si toda la función O da verdadero y todo esto da verdadero, verdadero más verdadero, para la función I es verdadero, entonces se cumple y te da el impuesto. Esto es ya, digamos, volando demasiado, haciendo un O dentro de una I, dentro de una O, pero yo les recomendaría, digamos, que creen una columna parcial, así como lo hice yo. ¿Sí? Eso sería lo mejor, entonces no se complican demasiado y ya agarran el resultado de otra función que haya determinado si es Chile o Argentina. Así que eso igual depende un poco de ustedes. Pero para no complicarse demasiado, pero yo ¿qué pasa ahora? Yo ahora puedo prescindir de esta columna, ¿sí? Total, ya tengo acá mi función en base al destino nada más. Como que se ahorra una columna. Eso es al fin y al cabo lo que sucede, que se ahorra una columna. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar? Bien. Nos faltan, acá, hasta ahora lo que hicimos fue utilizar función sí, conjunciones y anidación de funciones. Y vimos algunas funciones de fecha que ya las fui mezclando un poquito con todo esto. Vamos a las funciones sí conjunto. ¿Sí? ¿A qué me refiero con las funciones sí conjunto? Las funciones sí conjunto son esto. Vamos a suponer que yo tengo los choferes, tengo a estos dos, Sotomayor, a no sé cuánto, tengo tres, Morales, Solá y Sotomayor. ¿Sí? Copio y pego. ¿Sí? Bien, yo quiero saber cuántos viajes hizo Solá, cuántos hizo Morales y cuántos hizo Sotomayor. Al fin y al cabo lo que quiero hacer es una lógica. Recuerden que cada fila de esto es un viaje. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo quiero hacer es contar cuántas filas, cuántas de estas. Analizando esta columna, quiero saber cuántas celdas de esta columna dice la palabra Solá. ¿Cuántas de estas columnas dicen la palabra Morales? ¿Cuántas de estas columnas dicen la palabra Sotomayor? Al fin y al cabo son lógicas. Es contar si el chofer es Solá, contar si el chofer es Morales, contar si el chofer es Sotomayor. Para eso hay una función
hay dos funciones. Una que se llama contar.si, ¿sí? Y la otra es contar.si.conjunto. Esto es una recomendación nada más. A mí me gusta usar la función contar si conjunto directamente, porque la única diferencia que tienen contar si con contar si conjunto es que contar si solamente permite una condición, en cambio contar si conjunto permite varias condiciones. Entonces a mí me gusta ya aprenderme contar si conjunto, que te permite una o varias, o sea, es más abarcativo. Entonces yo directamente ya uso contar si conjunto. Simplemente gusto, después si ustedes quieren usar contar si, están en todo su criterio. Bueno, están en todo su derecho, perdón. ¿Qué hace la función contar si conjunto? Me pide dos argumentos sí o sí. Después yo puedo agregar más, pero dos sí o sí. Que le diga un rango criterio 1 y el criterio 1. ¿Sí? El rango es qué conjunto de celdas vamos a evaluar a ver si coinciden. Entonces simplemente me voy a base de datos y selecciono la columna G. Toda la columna. Directamente toda la columna. Podría seleccionar solamente los datos que están ahora, pero voy a seleccionar toda la columna. ¿Sí? Entonces, el primer argumento, rango criterio, tiene que ser un rango de celdas. Punto y coma. El segundo es OK. ¿Qué querés que cuente? Y yo le voy a decir, entre comillas, le voy a poner la palabra sola. ¿Sí? Entonces lo que le estoy diciendo acá es, contame de este rango cuántos dicen la palabra sola. Le doy Enter y me da 99. Ahora, ustedes podrán imaginarse que no quiero hacer eso mismo. O sea, yo puedo hacer esto. Puedo hacer copiar, pegar, y acá en vez de sola, ponerle Morales. Y me da 167. Pero eso no sería inteligente. Lo más inteligente sería, en vez de poner acá la palabra sola, borro y hago referencia a la celda A2. Entonces estoy diciéndole lo mismo. Pero lo bueno es que yo ahora arrastro y va tomando este Morales y este va tomando Sotomayor. ¿Sí? O sea, y después podría tener un cuarto y poder arrastrar y eso me da más versatilidad. Entonces, con la función contar si conjunto, lo que hice fue contar cuántas celdas de un rango coinciden con un valor que yo le diga. ¿Sí? Así también, como existe la función contar si conjunto, existe sumar si conjunto, promedio si conjunto, máximo si conjunto, mínimo si conjunto. Que lo único que hacen, la diferencia, es que no es que solamente cuentan, sino que incluso pueden sumar o promediar. Por ejemplo, doy un ejemplo. Yo no quiero saber cuántos viajes hizo Solá, sino a cuántos pasajeros llevó Solá. Y ahí ya no me alcanza con hacer un conteo. Acá lo que tengo que hacer es sumar la cantidad de personas que llevó Solá. Entonces ahí ustedes imagínense que tengo que mirar dos rangos de celda. En uno están los números que yo quiero ir adicionando. ¿Sí? Por ejemplo, acá, lo que quiero pedirle a Excel es que empiece a ver fila por fila diciéndole, ¿este es Solá? Sí. Entonces transportó a 23 personas. ¿Este es Solá? Sí. Entonces 23 más 74. Ya lleva 97. Después, ¿este es Solá? No. No sumo. Morales, no sumo, no sumo, no sumo, no sumo. Acá sí, llevó 57 más. 97 más 57, tanto. ¿Sí? Que me vaya mirando dos rangos y me vaya comparando. ¿Es Solá? Sí, incluyo. ¿Es Solá? No, no incluyo. ¿Sí? Eso es entonces lo que quiero hacer. Para eso entonces, vamos a poner pasajeros. Voy a tener que usar una función que se llama sumar si conjunto. Lo mismo, pueden usar sumar si, que es con una sola con un solo criterio. En este caso sería suficiente con sumar si, pero yo le voy a poner sumar si conjunto porque ya me aprendo con eso y puedo poner varios criterios. Entonces lo primero que me pregunta es, antes de empezar con el rango criterio, quiere que le diga cuál es el rango que va a ser sumado, que va a ir adicionándose. Selecciono base de datos y entonces selecciono toda la columna F. Esa es la que quiero que sume. Pero, punto y coma, ¿qué rango? Rango criterio 1, G. ¿Sí? O sea, sumame todo lo que haya en F si en G
tenés la palabra, voy a poner en principio solá, pero después vamos a hacer ese cambio que les dije de cambiar la referencia, le doy enter, ahí está, en vez de solá, borro solá, selecciono el chofer acá A2, y ahí automáticamente, ¿sí? Veo a cuántos pasajeros llevó cada uno. ¿Sí? Así simple, así sencillo. Esas son las funciones sí conjunto. Ustedes imagínense, digamos, no voy a mostrar, pero si yo en vez de acá poner sumar sí conjunto, utilizo la función promedio sí conjunto, me va a ir haciendo promedios, ¿sí? De cuánto por viaje más o menos se está llevando, que también sería muy bueno. Promedio, ¿sí? Arrastro, y entonces miren cómo, fíjense cómo hoy decía que los pasajeros que lleva Morales son muchos más, pero en promedio Solá lleva más. ¿Sí? Cuestión importante. Bueno, pero eso va a ser la función sumar si conjunto, contar si conjunto, promedio si conjunto. Ahora, acá estamos desperdiciando, digamos, de alguna manera, la función contar promedio si conjunto y contar si conjunto. Miren esto. Quiero saber ahora qué cantidad de viajes hay de San Luis a San Luis, 0, obviamente, de San Luis a Santiago, de San Luis a Mendoza, de San Luis a Valparaíso, de Santiago a San Luis, de Santiago a Santiago no hay nada, de Santiago a Mendoza, de Santiago a Valparaíso. Vamos a hacer un ejercicio interesante. Entonces vamos, como tenemos que contar filas nada más, también podríamos contar cantidad de pasajeros, sumar cantidad de pasajeros, perdón, pero primero vamos a hacer el ejemplo sencillo con contar si conjunto. Contar puntos si conjunto, y acá le tenemos que hacer dos criterios. El primero es que el origen, pero acá mucho cuidado, porque recuerden, voy a salir un ratito, que lo que yo ponga en esta fórmula se va a arrastrar hacia la derecha. Y para abajo no hay problema porque es una columna, pero si yo voy a arrastrar hacia la derecha, mucho ojo con que si yo solamente utilizo así, la columna G, al arrastrar hacia la derecha se me va a ir corriendo la referencia a las columnas de la derecha. Entonces eso, mucho cuidado. ¿Cómo se soluciona? Contar puntos y conjunto, y le digo, contame cuántas en el origen, pero aprieto F4 para que la columna B no se me mueva hacia la derecha ni abajo, en ningún lado, punto y coma. Ok, en B, ¿qué tengo que buscar? Me vengo a reporte, ¿sí? Y selecciono y puedo escribir para que sean, porque si no me aparece toda esta cosa, voy a escribir A2, ¿sí? Punto y coma. Ese es el primer criterio, que la columna B diga la palabra San Luis como origen. Y el segundo es que la columna C, aprieto F4 para que no se me mueva, diga lo que dice la celda B1, que es que dice ahí San Luis. Le doy enter, obviamente me va a dar 0 porque de San Luis a San Luis no hay nada. Pero acá, no sé si se habrán notado que en algo estoy fallando. ¿Sí? Miren lo que pasa si yo copio y pego. Todo me dice 0. Oh, hice mal. No, no es que todo hice mal. Le puse mal la referencia. Miren cómo este se me corrió. Esto debería haber hecho así. Fíjense ahí. Ahí es diferente. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Cuando yo hice esta fórmula, me olvidé de poner, le puse bien la referencia al rango criterio. Pero este A2, me olvidé de poner la referencia. Yo lo que no quiero, cuando yo arrastro hacia abajo, quiero que se me mueva este hacia abajo, sí. Pero cuando yo arrastro hacia la derecha, no quiero que se me vaya moviendo así, tiqui, tiqui, tiqui. No, no, no. Entonces, a A2 lo tengo que dejar fijo en columna. Vengo a A2, aprieto F4 una vez, 2 veces, 3 veces, para que A quede fijo y 2 quede relativo. Y B1, al contrario, B1 sí es deseable que vaya moviéndose así, pero no es deseable que vaya moviéndose hacia abajo. Entonces, bloqueo
a este lo voy a hacer manual para no hacerlo con F4, le pongo simplemente un signo pesos delante del 1, que es el que no quiero que se me mueva, la B sí se me puede mover. Le doy Enter, no cambia nada, pero cuando yo copio y pego, miren cómo aparecen exquisitos los viajes. Entonces, ¿qué puedo ver acá? De San Luis a Santiago hay 44, de San Luis a Mendoza no hay ninguno, de San Luis a Valparaíso no hay ninguno, de Santiago a Mendoza y a Valparaíso nomás hay, no hay ninguno a San Luis. Vamos a corroborar, porque parece medio raro, pero bueno, puede ser. De San Luis, ¿sí? Ahí vemos, solamente de San Luis fue a Santiago, perfecto. Los está buscando, perfecto. Miren cómo de San Luis solamente hay a Santiago, perfecto. No hay nada que, a Excel no se le escapa nada. Si hicimos bien la fórmula, la función, todo va a dar bien. ¿Sí? Bueno, imagínense que si esto, en vez de ser contar si conjunto, fuese promedio si conjunto, sumar si conjunto, tendría que agregar acá, antes del rango criterio, tendría que agregar qué quiero que se sume. ¿Sí? Entonces digo, sumar si conjunto, y acá, antes de comenzar con los criterios, le tengo que poner, acá, el rango que quiero que sume. Que sería cantidad, acá. Uy, no me da para, porque tengo metido, bueno, pero sería base de datos, A, B, C, D, E, F. F, dos puntos, F, y este lo pongo fijo. ¿Sí? Y ahí, pum. 843 pasajeros, cada uno de los pasajeros que hubieron de uno a otro. ¿Sí? Ahí le cambié el formato nada más. No tiene mucho misterio. Entonces, ahí está una excelente forma de utilizar las funciones si conjunto para obtener reportes súper interesantes. Después ustedes van a ver, me van a decir, ¿para qué me enseñaste esto, Sergio, si se puede hacer con tabla dinámica? Bueno, pero no importa. Esto es para que empiecen a ver las lógicas, porque después, para que vean qué hace por detrás la tabla dinámica, hace esto. ¿Sí? Hace un contar si conjunto, un sumar si conjunto y demás. ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene consultas, puede hacer. Pero fíjense cómo todo va de la mano. Anidar funciones. Por ejemplo, yo le pude haber dicho, miren este truco. Yo digo, cuando esto dé 0, ¿sí? Cuando esto dé 0, quiero que me aparezca sin viajes. ¿Sí? Eso es convertir un valor. Entonces yo le digo, sí, todo este sumar si conjunto me da, uy, no sé dónde puse, ahí. Si todo esto, pero no me funciona, ahí está. Si todo esto da 0, quiero que me aparezca la leyenda, no corresponde. ¿Qué sé yo? No corresponde. Caso contrario, ahí sí copio todo este sumar si conjunto, y que en caso contrario, que me ponga ese número. ¿Sí? Le doy Enter. Listo. Y pegar. Ahí está. Y que me lo centre. Uy. O mejor aún, miren esta. Si vamos, acá se desordena un poquito, pero está bien. Si todo esto me da 0, que me diga no corresponde. Si no, vamos a concatenar. ¿Sí? Vamos a concatenar. Ese número que me dé acá, aprieto el ampersand, que es este, el simbolito ese que está arriba del 7 o del 6, no sé cómo será, y le escribo la palabra pasajeros. Y miren lo que aparece. ¿Sí? Ahí está. O ponemos acá sin pasajeros, ¿sí? Como para que aparezca de otra manera, ¿sí? Sin pasajeros, 843 pasajeros, sin pasajeros, sin pasajeros. Bueno, o sea, yo puedo personalizar todo lo que quiero con las funciones sí, con sumar si conjunto. Estoy anidando, ¿sí? Recuerden que anidar simplemente es usar una máquina, o sea, el resultado de una máquina, de una función, que ese sea el producto para otro. Es como el minero de hierro le dio hierro para que el herrero haga una pala.
¿sí? Y por otro lado le dio madera el aserradero para que haga el mango de la pala, ¿sí? Entonces, qué sé yo, dos funciones alimentan a una que devuelve una cosa. Algo así sería una función. Devuelve algo que le puede servir a otro más. Cosas por el estilo, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Bien. Ahora vamos a complicar un poquito más la cosa. Vamos a complicar un poquito más la cosa. ¿Qué pasaría si yo les dijera que hasta acá todos los sumar si conjunto y contar si conjunto los usamos con igualdades? O sea, le pedimos, contame los pasajeros si la ciudad es San Luis, si es específicamente San Luis, y si es específicamente San Luis el destino. Estamos usando igualdades. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que quiero 0 pasajeros, 20 pasajeros, 30, 40, 50, 60, 70, 19, vamos a poner así, vamos a poner esto menos 1. Ahí. ¿Qué pasaría si yo les dijera, quiero saber desde hasta viajes? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo les dijera, quiero saber cuántos viajes hay que hayamos tenido entre 0 y 19 pasajeros? Entre 20 y 29, entre 30 y 39, entre 40 y 49, entre 50 y 59, ¿sí? ¿Qué pasaría? A ver cómo lo haríamos. Igual está mal acá, era 40, así era 40, 60, así era, 80. Vamos a hacer así. Vamos a achicar un poquito el espectro. ¿Sí? De 20 en 20. Ahí yo no puedo hacer el contar, fíjense, vamos a empezar a usar con lo que decimos. Contar si conjunto, vamos a base de datos, contamos cuántos de estos, de cantidad de personas, punto y coma. Acá no hace falta la referencia porque no vamos a correr hacia la derecha, ¿sí? Solamente vamos a correr hacia abajo. ¿Sí? Y acá me encuentro con un primer problema que es, ok, ¿cuántos de pasajeros? No puedo poner esto, porque ahí, perdón, a 8. No puedo poner a 8, porque ahí lo que va a buscar es cuántos dicen específicamente 0. Yo no quiero que diga cuántos viajes tenemos 0 pasajeros. Yo quiero que diga cuántos tenemos de más de 0 y de menos o igual a 19. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, la cuestión es muy sencilla. O no sé si es muy sencilla, pero vamos a ver. La cuestión es que le tenemos que decir a Excel que, entre comillas, queremos que el valor sea mayor a 0. Esto le queremos decir a Excel. ¿Sí? Y también, les digo primero así la parte sencilla para después explicarle la parte más. ¿Sí? Y que sea, entre comillas, menor o igual a 19. ¿Sí? Ahí está. Hay 42 viajes cuyos pasajeros son más de 0 y cuyos pasajeros son menos de 19. Ahora, acá esto está mal, porque cuando yo baje esto, obviamente me va a dar siempre 42 porque me dice siempre más de 0 y menos de 19, y yo acá quiero que en realidad sea más de 20 y menos de 39. Esa es la cuestión que se complica un poquito, pero no tanto. Simplemente lo que tienen que hacer es, borro el 0, voy con el símbolo este ampersand, no sé cómo se llama, creo que es ampersand, ¿sí? Y le pongo la celda A8. Entonces acá lo que le estoy diciendo es lo mismo. Decime cuántos de F son mayor a lo que diga la celda A8. Y menor o igual, perdón, es mayor o igual. Es mayor o igual. ¿Sí? Y cuántos sean menor o igual a, concateno, con la celda B8. Le doy Enter, y cuando estiro hacia abajo, ¿sí? Obviamente me dice más de 20 y menos de 30 y menos o igual a 39, más de 40 y menos de 59, y acá nomás me faltaría, esto está mal, porque acá lo que hizo fue más de 80 y menos de 0, entonces me dio 0. Acá en este caso
simplemente tengo que borrar la segunda condición porque no aplica. ¿Sí? Y ahí está. Entonces fíjense cómo logré, ¿sí?, que tengo 42 viajes, a ver si está bien esto. Voy a sacar los filtros. ¿Cuántos hay? Hay recuento. Le saqué el recuento. Vamos a hacer un recuento. ¿Dónde está? Recuento. ¿Sí? Ahí está. 332 viajes. Acá dice que hay 332. Y acá el total es 332. Perfecto. Está bien. Entonces hay 42 viajes en el que transportamos menos de 20 pasajeros. 92 entre 20 y 39. Y esto incluso también se puede hacer no sé si habrán dado estadística, pero creo que sí se puede hacer. No, porque este te agrupa directamente. Vamos a hacer directamente esto. ¿Sí? Entonces ahí podemos hacer un diagrama de, bueno, primero, o sea, entre 0 y 19 tenemos poquitos, más, menos, menos. ¿Sí? Todos siempre recuerden que el promedio la normalidad en promedio en torno a la media, bueno, eso cuestiones estadísticas, no sé si todos lo conocen, pero bueno, esto entonces es lo que, esto es un gráfico simplemente. Pero determinamos cuántos pasajeros tenemos. Y lo bueno de esto es que podemos hacerlo, bueno, quiero saber de 0 a 9, perdón, de 0, acá pongo 10, 20, 30, 40, ¿sí? Y acá puedo seguir 50, 60, 70, 80. Acá pongo así. Acá estiro. Y acá simplemente le saco la última condición. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Puedo también de 10 en 10, de una manera muy sencilla. ¿Sí? Y ahí tengo, digamos, esto es una herramienta muy poderosa para sacar informes, que eso es lo que queremos sacar. Queremos sacar informes. Bien. Preguntas, dudas, consultas que me quieran hacer. Hasta acá vimos condiciones en Excel. ¿Sí? Todo lo que es condiciones. Función sí, función anidada de sí, algunas herramientas algunas funciones que se pueden anidar, funciones de fecha, función de hora, función de texto, un sumar sí conjunto anidado en la función sí, qué son el promedio sí conjunto, cuando con igualdades, con desigualdades, atención a las referencias. O sea, hicimos unos ejemplos muy interesantes, realmente, realmente estas circunstancias realmente son de Excel bastante interesantes y que Excel puede resumir de una manera muy sencilla. Bien, seguimos entonces. Si eso está claro, vamos con lo último, para descansar un poquito de tanta función y demás. Vamos a comentar un poquito brevemente el tema de la auditoría de funciones. ¿Qué es la auditoría de funciones? ¿Qué es la auditoría de funciones? Básicamente lo que se encarga de la auditoría de funciones es, yo veo todo esto y digo, ¿qué va con qué? O sea, ¿cómo se determinó el turno tarde, por ejemplo? Entonces yo puedo ir a fórmulas, y acá hay dos opciones que se llaman rastrear precedentes y rastrear dependientes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Recuerden, yo una función tengo un input, en realidad tengo un input que me dio un resultado y yo puedo ser input de alguna otra. ¿Sí? Entonces lo que busca la función rastrear precedentes y dependientes es, rastrear precedentes significa, ¿hay alguna celda que me esté alimentando a mí? Y rastrear dependientes es al contrario. ¿Hay alguna celda que dependa de mi valor? Entonces ahí yo puedo ir viendo un sistema de flechas donde diga, ok, bueno, ¿qué celdas están alimentando a esta? Voy a rastrear precedentes, le doy clic y me dice, mira, esta celda está alimentando a esta. Ah, ok, bueno, quitar flechas. Y a ver si yo pongo todas estas.
¿De quién dependen? Rastrear precedentes. Perdón, ese solamente es de A1. Perdón. Es solamente de A1. Rastrear precedentes. ¿Sí? Entonces me va diciendo quién depende de quién. Quito flechas. Ahora, si yo a esta le pongo rastrear dependientes, ¿qué celdas están dependiendo de mi valor? O el destino, ¿qué celdas están dependiendo de mi valor? Fíjense que acá hizo algo muy interesante. La celda C2 me mostró una flecha que Santiago está alimentando a esta, pero también está alimentando ¿a qué? A ver si puedo determinar qué es. Pero, o sea, acá lo que me está indicando es que está determinando acá. ¿Sí? Me está diciendo, ahora no puedo hacer clic, porque no sé a quién. A ver aquí. No me dice exactamente dónde es, pero me está diciendo que hay otra tabla, ¿sí? Hay otra hoja que está dependiendo de mi valor, ¿sí? Que justamente es esta, ¿sí? Que está alimentando todas estas funciones. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace rastrear dependientes. Quito flechas, fíjense acá puedes quitar flechas, quitar solamente las precedentes, quizás solamente las dependientes, voy a poner quitar todas. Para eso sirve, simplemente sirve para rastrear de qué depende. Fíjense que si yo pongo, por ejemplo, esta, rastrear precedentes, ¿sí? Me dice que depende de B1, de B2 y de algo que está en otra tabla, en otra hoja. ¿Sí? Me dice que está en otra hoja. ¿Sí? Quito flechas. Entonces ahí yo puedo ir imaginándome quién depende de quién, de aquel, otro. Eso es hacer auditoría de funciones. No sé si se entiende. Es utilizado, muchas veces sí sirve bastante para justamente hacer auditoría de funciones. Y lo último que les voy a comentar, ¿sí? Lo último que les voy a comentar es la protección de hojas, ¿sí? Que es algo muy interesante que se hace en Excel. Nunca sé dónde está la protección de hojas. Yo no sé si está en un lugar, a ver si estaban datos. Pues esta es, como no la uso mucho, entonces no sé si está en una solapa que yo la tengo mal. Entonces acá hay una opción que se llama proteger hojas, ¿sí? Pueden buscar acá proteger hojas, ¿sí? Entonces cuando ustedes le dan proteger hojas, le permite poner una contraseña de protección. Y lo que les dice es que ¿qué le vas a permitir? O sea, está bien, la vas a proteger y no le vas a permitir a nadie que edite. Pero hay cosas que sí le podés permitir, ¿sí? Por ejemplo, le decís, seleccionar celdas le permito. Seleccionar celdas desbloqueadas también le permito. Pero también le puedo decir, bueno, que le aplique formato no me afecta en nada. Que le aplique formato, total, mientras no me cambie. O que permita ordenar. Sí, le quiero dejar ordenar o usar filtros. Pero más no. Entonces yo puedo decirlo de esa manera. ¿Sí? Yo acá puedo poner una contraseña o no. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a poner una contraseña que sea Excel. ¿Sí? Le doy a aceptar. Estoy protegiendo la hoja. ¿Sí? Vuelvo a escribir la contraseña. Excel. Enter. Listo, ya está protegido. ¿Qué significa que está protegido? Seleccionar puedo. Miren, puedo seleccionar. Pero si yo quiero editar esto, la celda o gráfico que está protegido para realizar un cambio, desproteja la hoja. ¿Sí? Ok. Si yo empiezo acá sí puedo modificar todo lo que quiera. Pero acá no. ¿Sí? Para proteger la hoja, para desproteger la hoja, tengo que volver ahí donde estaba, o ya se me ocurrió otra idea, que es desproteger hoja. ¿Sí? Y acá me pide contraseña. Excel, le doy Enter, y ya la desprotegí. Ahora sí ya la puedo usar. ¿Sí? Ahora bien, vamos a suponer lo siguiente. Estoy pensando en un campo que sí le pueda permitir. Le voy a decir lo siguiente. Quiero que estas celdas y estas celdas sí las pueda modificar. ¿Sí? No me interesa que cambie acá en vez de San Luis, que quiera ver Santiago, y acá quiera ver Mendoza, y acá quiera ver Valparaíso, y acá nada. ¿Sí?
No me interesa, mientras no me modifique las fórmulas está bien. Entonces ahí yo puedo estar interesado en permitir, hay una opción que se llama permitir editar rangos. Estaba por ahí. Permitir editar rangos. Acá. Esta opción. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Yo le puedo decir, bueno, mira, voy a crear un nuevo rango permitido. El título de este rango se llama encabezados. ¿Y qué celdas son? ¿Sí? Todas estas. ¿Sí? No tiene contraseña. Le doy a aceptar. Y ese es un encabezado permitido. Esto es un dato permitido. Entonces, ¿qué pasa? Voy a aplicar. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa? Cuando yo proteja la hoja, ¿sí? Seleccionar rangos bloqueados y desbloqueados y todo lo demás, técnicamente le voy a poner Excel, ¿sí? No puedo, epa, se me fue, pero si yo quiero fíjense que este sí lo puedo modificar, ¿sí? Valparaíso. A este sí lo puedo modificar, a este también. San Luis. ¿Sí? A este se llama Mendoza. A este los puedo modificar, pero a todos los demás no. Porque este es un rango permitido. ¿Sí? Entonces yo dije, mira, voy a bloquear las... Eso está muy bueno. Está muy bueno cuando ustedes no quieren que les toque las columnas, las celdas, perdón, pero sí le quieren permitir que un usuario modifique algo que le permita ver ciertos reportes. ¿Sí? Entonces ahí pueden querer que modifique algo, pero no sus fórmulas. Y si tiene una contraseña, es imposible, salvo que sepa la contraseña, es imposible que pueda acceder. Así que eso está muy bueno, es una herramienta súper útil para proteger hojas, o también hay una opción que se llama proteger libro. ¿Sí? Proteger libro, no sé si acá está, proteger libro, que funciona más o menos parecido. ¿Sí? Funciona muy parecido, le pones una contraseña y ya se protege. Con los rangos permitidos te permite también, y no sé si vieron que en ese rangos permitidos, editar, vamos a primero a desbloquear, proteger hoja, Excel, y ahora sí vamos a poner permitir editar rangos, que en este usted le pueden otorgar ciertos permisos. ¿Sí? Le pueden ciertos permisos, podemos agregar a ciertas personas o demás. Por eso ya mucha seguridad ya no es tan relevante. O sea, lo importante es que ustedes sepan que pueden proteger una hoja para que nadie edite algo, salvo algunos rangos que ustedes le permitan. ¿Sí? Me queda pendiente decirles en qué lugar está, porque yo nunca los encuentro. Datos, ayuda, upload, no. Porque hay veces en que tiene que estar por acá, agregar el nombre del precedente, este dice mostrar fórmulas, comprobación de errores, evaluar fórmulas. No, bueno. Nunca sé dónde está. Pero bueno, capaz hay una opción que te permite opciones, cinta de personalizar cinta de opciones, y quizás ese sea un elemento que esté oculto. Dibujar o fíjense que yo revisar, por ejemplo, no lo tengo activado, y quizás ese sea el que tiene revisar. Acá está, ¿sí? Bien. Proteger hoja. En revisar yo tengo proteger hoja, proteger libro, permitir editar rangos. ¿Sí? Entonces ahí tengo. Yo en general lo tengo oculto a personalizar cinta de opciones, y generalmente a dibujar y a revisar los tengo ocultos porque no los uso. ¿Sí? No los uso, entonces los oculto. Bien. Preguntas, dudas, consultas que quieran hacer. Hoy vimos condiciones, vimos auditoría de funciones. Así que si a alguno les quedó alguna duda y tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta, me la puede hacer en este momento. ¿Sí? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, en ese drive yo voy a colocar ahora el guardar como clase 2
final, ¿sí? Voy a guardar esta clase 2 final, seguramente antes del sábado o del viernes les comparto un ejercicio para poder afianzar esto, sobre todo el contar si conjunto o de la función sí, para que lo puedan revisar y la semana que viene lo chequeamos a ver qué tal lo hicieron. ¿Sí? O les muestro yo cómo se haría y lo vamos bien. ¿Sí? Si no hay más dudas, yo dejo de compartir y nos veremos el próximo martes, ¿sí? El próximo martes para las 5, entonces en la clase número 3, que ya sería la final. ¿Sí? Juli, ¿estás por decir algo? Sí, no, te quería agradecer y bueno, Yo no te gracias escucho, chicos no sé por si... conectarse. Ahí está. Como saben, Sergio está grabando las clases, así que después se las vamos a estar pasando para, no sé, si por ejemplo quieren rendir en un final informática y